Hay pocas palabras que sean tan difícilmente definidas como el término cultura, porque en realidad engloba todo lo que estás viendo ahora mismo. La cultura, entendida como un conjunto de significados, valores, prácticas y símbolos que estructuran la vida humana, ha experimentado transformaciones profundas a lo largo de la historia. Hoy vamos a definir a grandes rasgos qué es el posmodernismo, y lo haremos a través de una de las imágenes más significativas del modernismo, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Pero antes vamos a irnos más atrás. Durante la Edad Media, la cultura europea estaba estructurada en torno a una cosmovisión teocéntrica. Dios era el fundamento de la realidad, la garantía del orden y el origen del conocimiento. Con el Renacimiento y la modernidad, esta visión cambió radicalmente. El hombre vitruviano de Leonardo da Vinci simboliza este giro, representando al ser humano como la medida de todas las cosas. Inspirado en los escritos del arquitecto romano Vitruvio, Leonardo estableció una conexión entre el cuerpo humano y la geometría perfecta, expresando así la idea de que el hombre no solo es el centro del conocimiento, sino también la clave del orden universal. Este cambio marcó el inicio de la modernidad, un periodo caracterizado por la razón, el método científico y la confianza en un progreso basado en verdades universales. La homogeneidad del pensamiento científico estructuró la cultura de tal manera que se creía posible alcanzar un conocimiento objetivo sobre la realidad, válido para todos los seres humanos. Sin embargo, a partir del siglo XX, la posmodernidad constituyó la fragmentación del hombre universal, experimentando la cultura una nueva transformación. Este periodo se caracteriza por el escepticismo hacia las grandes narrativas que definieron la modernidad, como el racionalismo absoluto y la idea de un conocimiento universal. El individuo, antes visto como una manifestación del hombre en general, ahora se fragmenta en múltiples perspectivas, experiencias y verdades subjetivas. Si el hombre vitruviano representaba la universalidad del ser humano, en la posmodernidad ya no hay un solo hombre que pueda representar a la humanidad entera, sino múltiples individuos con identidades, perspectivas y realidades distintas. La verdad deja de ser objetiva y se vuelve relativa, dependiendo del contexto social, cultural e incluso personal. Las subjetividades se imponen a la objetividad del pasado. Estas subjetividades se ven reflejadas en muchos aspectos de la vivencia humana. Identidad de género. En la modernidad, el género se veía como algo biológico y fijo, hombre o mujer, basado en el sexo biológico. En el posmodernismo, la identidad de género se considera una construcción social y subjetiva, por lo que una persona puede identificarse con un género distinto al asignado al nacer, o incluso fuera del binario masculino-femenino. Moralidad y ética. Mientras que en el pasado las normas morales solían basarse en principios universales, como la ley natural o la religión, en el posmodernismo la moral depende del contexto cultural y personal. Por ejemplo, lo que es considerado ético en una cultura puede no serlo en otra, sin que haya un criterio absoluto para decidir cuál es correcto. Historia y narrativas. En la modernidad, la historia se concebía como un relato objetivo basado en hechos verificables. En el posmodernismo se enfatiza que la historia es contada desde una perspectiva subjetiva, influida por quienes la escriben. Por eso se habla de historias alternativas o de la necesidad de dar voz a grupos marginados cuya versión de los hechos ha sido ignorada. Ciencia y conocimiento. Antes, la ciencia se veía como un método para descubrir verdades objetivas sobre la realidad. El posmodernismo cuestiona esta idea, argumentando que el conocimiento científico está influenciado por factores sociales, políticos e ideológicos. Por ejemplo, algunas corrientes posmodernas sostienen que la medicina occidental no es inherentemente superior a otras formas de conocimiento, como la medicina tradicional o las creencias espirituales. Religión y espiritualidad. Tradicionalmente, las religiones afirmaban poseer la verdad absoluta sobre Dios, la salvación y la moral. En el posmodernismo,
muchas personas adoptan un enfoque más subjetivo, mezclando elementos de diferentes creencias según lo que les suene personalmente, en lugar de seguir una doctrina establecida. El camino que se ha transitado es desde la homogeneidad científica a la heterogeneidad cultural. En la modernidad, la cultura estaba estructurada en torno a principios racionales y científicos que pretendían ser válidos para todos. En la posmodernidad, esta homogeneidad se desintegra y da paso a una diversidad radical. No hay una única manera de entender la realidad, sino múltiples interpretaciones, cada una con su propia legitimidad. Esta transformación se refleja en el pensamiento filosófico de autores como Jean-François Lyotard, quien en La condición posmoderna, en 1979, señaló la crisis de los metarrelatos o grandes discursos universales. También en la obra de Michel Foucault, quien criticó la idea de una verdad única y mostró cómo el conocimiento está intrínsecamente ligado al poder y a las estructuras sociales. El paso de la modernidad a la posmodernidad nos muestra cómo la cultura no es estática, sino que evoluciona en respuesta a cambios de la forma en la que los seres humanos comprenden su lugar en el mundo. El hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, símbolo del humanismo y de la centralidad del hombre en la modernidad, ya no puede representar a la humanidad en su conjunto en la posmodernidad, donde la diversidad y la subjetividad han reemplazado a la universalidad y a la certeza. Este cambio nos invita a reflexionar sobre el papel de la cultura en nuestra era. ¿Es la multiplicidad de verdades una fuente de libertad? ¿Es posible conciliar la diversidad posmoderna con la necesidad de ciertos principios universales? Ya hemos respondido a la pregunta a grandes rasgos ¿qué es el posmodernismo? Ahora vamos a responder otra pregunta, también a grandes rasgos. ¿Por qué es importante saber qué es el posmodernismo? Es importante conocer el posmodernismo porque es en este caos, en esta falta de certezas de la época posmoderna, es el hábitat en el que Dios nos ha llamado a ser luz.